Rosario. Bueno, Abel, un gusto que estés en el programa, primero y principal, ¿no? Te tuteo. Sí, por supuesto. Somos el atrevimiento Somos casi de la misma edad. O sea, ¿cuánto debes tener vos? 37. 30, me mató. Tiró. No, 33. 33, sí. Entonces ya tengo que dejar de adivinar ya, ¿no? Las nieves del tiempo platearon mi 100, diría el tango. A ver, la verdad, un honor que estés aquí en el programa, evidentemente, y además para hablar de una época, lo adelantaba la introducción, sobre la cual no es muy conocida, porque generalmente se habla del exilio madrileño de Perón, ¿no? Sí. Pero tuvo un derrotero complicado, ¿no? Desde justamente el advenimiento de la conocida como Revolución Libertadora por algunos o Revolución Fusiladora por otros, ¿no? El golpe de 1955. Primero se refugia en Paraguay, luego va a Centroamérica, luego después va a España, evidentemente, ¿no? Sí. Ahora que vos militabas en el peronismo, ¿cómo lo conociste a Perón? Bueno, es una historia larga, pero vamos a tratar de ser sintético para que... no, yo era uno más de toda la gente que era juventud. Esa era la verdadera juventud peronista de aquellos tiempos. O sea, nosotros no nos habíamos dado cuenta que estábamos viviendo en un proceso histórico. Nosotros estábamos contentos y felices como niños con juguete nuevo, sin saber el valor que eso tenía, y vivíamos normalmente, pleno ocupación, trabajo, vivienda. Nosotros proveníamos de la inmensa, profunda pobreza que existía en el campo argentino. Uh-huh. Yo nací en la provincia de Buenos Aires, en un pueblito, era Perdidos, a pesar de estar a 150 kilómetros de Buenos Aires, pero bueno. Y nos integramos a la vida moderna, por decirlo de alguna forma, sin darnos cuenta. ¿Usted originalmente dónde nació? Yo nací en Moquegua, un pueblo en el partido de Chivilcoy, 150 kilómetros de Buenos Aires. Y bueno, mi padre es gente mi padre hombre de campo, trabajó en el campo, mi madre lavandera y... Sí. Y bueno, la pobreza rondaba por todas partes, pero era tan natural y común que nosotros no conocíamos otra cosa y creíamos que eso era lo mejor que había, ¿no? Claro. ¿Y cómo llega el peronismo, no? Bueno, al peronismo llegó por una cosa misteriosa. Cuando yo tenía 12 años, estábamos en un rastrojo de maíz, un maizal, juntando maíz en el campo. Y otro trabajador que estaba en los surcos del lado de ese maizal, juntando maíz, que en aquellos tiempos, gritó a mi padre: che, fulano, dice, ahora se acabaron los problemas acá, dice, a este Perón que llegó, dice, le va a ajustar las cuerdas a todo. Fue la primera vez en mi vida que oí el nombre Perón. Claro. Bueno, y así se dio el proceso. Nosotros fuimos a Buenos Aires en la búsqueda de una superación posible y nos integramos a toda esa revolución cultural, porque el peronismo fue, además de todo la bonanza que trajo, fue una revolución cultural. O sea, fue el primer intento de hacer la síntesis de la nacionalidad. O sea, los desposeídos, los marginados sociales, el aluvión zoológico, como ellos mismos nos dijeron que éramos, nos integramos a la vida de la sociedad mediante pleno trabajo, ocupación, acceso a la educación, acceso a la dignidad, acceso a la vivienda y sobre todo a la educación. Uh-huh. Entonces pasamos a ser prácticamente de marginados sociales a componentes de una nueva sociedad. Claro. Una nueva visión. Cuando sucede el 17 de octubre, ¿cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenía? 15, por allí. 14, 15 años. 14, 15 años. Sí, yo obtuve en el 17 de octubre. Yo participé en aquel 17 pero sin la trascendencia. Como oyente, diría un amigo. Sin la trascendencia que después la historia le dio. O sea, estábamos provisionalmente viviendo en Villa Urquiza con unos primos, unos tíos míos. Ya estábamos prácticamente recién llegados, o sea, unos meses que estábamos ahí,
y se corrió el alboroto a través de la radio, porque la fuerza que en ese tiempo no había televisión, de que a Perón, o sea, ya Perón había tomado... Hoy ya estamos en televisión con radio con televisión, imagínate cómo hemos avanzado. Se corre la bola Y bueno, había que ir, estaba recién inaugurada una obra de una línea de colectivos en Buenos Aires, la línea 111, que salía de Villa Urquiza, es decir, salía de la Grafa, una gran fábrica que ocupaba unos 3.000 obreros en Villa Urquiza, y llegaba hasta La Boca, pasaba por Plaza de Mayo. Y nos fuimos a un colectivito chiquito, que habían 12 personas sentadas nada más, y nos fuimos a Plaza de Mayo a reclamar por Perón. Claro. Y nos agarró la noche ahí. Y entonces compraron el diario Crítica y le prendían, y con eso hacían antorchas, le prendían fuego y con eso hacían antorchas. Y ese fue el 17 de octubre, hasta que apareció Perón. Nosotros estamos más o menos detrás de la estatua de Belgrano, entonces el que conoce Buenos Aires lo sabe. Y a partir de eso, pues nos incorporamos ahí a un nuevo modo de vida. Claro. Nacía otra Argentina. ¿Cómo fue la adaptación del campo? Recién decía que de una familia muy humilde, muy carenciada, a pasar a tener que militar y a tener que pedir por un líder político. ¿Cómo fue ese cambio? No, nosotros personalmente? no militamos. Nosotros, esa de la militancia fue un invento posterior. Nosotros trabajamos, o sea, el peón de campo era un marginado social que producía la riqueza del país y que no tenía en absoluto oportunidad de superarse, de progresar. Y entonces, al adquirir nosotros dignidad mediante el trabajo e integrarnos a una nueva sociedad, una nueva consigna, una nueva cultura, la militancia era el trabajo, el crecer a través del ahorro. Teníamos moneda en ese tiempo, la moneda argentina. Nosotros no sabíamos lo que era el dólar, no teníamos, o sea, no existía la divisa, éramos solamente el dinero argentino, la plata argentina, ¿sí? Ya empezábamos a tener identidad nacional, y el dinero nuestro significaba un ahorro. Por ejemplo, podía ahorrar en la libreta nacional de ahorro postal. Ya podíamos ahorrar para comprar un terreno, para empezar a hacer la casa. Y el trabajo permitía el ahorro. O sea, nosotros, los trabajadores, o sea, mis padres, y yo también vine a trabajar a Buenos Aires. Claro. Así que... Después, durante el mismo gobierno del peronismo, ¿qué relación tuviste con Perón? ¿Pudiste allí conocerlo o directamente en el exilio? No, yo para nada. O sea, era uno más de millones de argentinos que se integraron en una nueva dinámica, pero no para nada. Ni siquiera ni soñamos, solamente íbamos a las convocatorias, porque aquellos tiempos eran una fiesta. Y entonces nosotros no éramos convocados, no nos llevaba nadie, éramos convocados, nosotros nos autoconvocábamos. No estaba todo tan organizado como hoy, ¿no? No, era espontáneo, porque la gente empezaba a vivir la acción de una sociedad que se va transformando. La transformación de yo, sin darme cuenta, fui protagonista de una sociedad que se transformaba. Claro. Yo pasé a ser de un campesino, de un hijo de campesinos, a un ciudadano. Terminé siendo un ciudadano. A integrarse al civismo, ¿no? Después llega el golpe de 1955. El desastre, o sea... Momento fatídico. ¿Qué estaba haciendo el día del golpe? ¿Te acordás? No, pues era muy común, o sea, se empezó primero curiosamente, y esto qué buena pregunta, No digo ese día que estaba, sí, ¿qué actividad estaba haciendo? Original la pregunta, porque generalmente dice, ¿cómo ocurrió? Lo primero que empezó a funcionar fue el rumor. O sea, el rumor empezó a ocupar desgraciadamente, los pueblos, cuando están bien, es cuando empiezan a conspirar. Claro. Porque no saben la importancia que tiene. Tenemos una necesidad de estar mal los argentinos, ¿no? Entonces empieza el rumor estratégicamente instalado por los medios de comunicación, que en aquel entonces era solamente el diario La Prensa. O sea, la comunicación no había radios opositoras prácticamente.
En fin, se habló mucho, se especuló mucho con eso y se desvirtuó muchas verdades. Pero la presencia de la extrema derecha, o sea, lo que Perón trajo como palabra mágica, oligarquía, no se conocía, nosotros ni sabíamos lo que era eso. Claro. Y a partir de entonces se empezó primero a expandir el rumor mediante... la Iglesia fue muy afín, muy protagonista de esta rebelión psicológica. Fue una rebelión psicológica que se instaló en la gente y que, como se había instalado previamente que ser un grasa, o sea, ser un componente del pueblo, era degradante, entonces para jerarquizar al individuo se caracterizaba. El que era peronista era un groncho, un grasa, no era, todavía no existía la palabra groncho, se decía, era un grasa. Cabecita negra. Y entonces un cabecita negra, exacto, bien dicho. Y entonces para distinguirse los tilengos, que siempre existieron, eran antiperonistas, o sea, era un orgullo el decir era una dictadura. ¿Tu familia qué había sido originariamente? ¿De qué? Si tenía alguna pertenencia ideológica, ¿no? No, bueno, en ese tiempo pasaba el comisario con el líder comunal a caballo con unas maletas al costado levantando libretas de enrolamiento. Claro. O sea, no iban a votar nadie. Pasábamos una semana antes el comisario con el jefe político del pueblo, embolsando libretas de enrolamiento, y el día de la votación votaban las libretas, pero la famosa década infame, ¿no? En ese entonces, cuando le decían el doctor, no le decían así, a ver, sí, el doctor, sí. Y todos tienen que seguir atrás del doctor. Claro, el doctor, sí. Uh-huh. Sí. Sí, la época de... No, esto es un poco folclórico todo esto, el recuerdo, pero... Claro, Sí. hasta el día de hoy, fíjate, los doctores, mirá cómo estamos. Sí. ¿Cómo es ese encuentro con Perón en Centroamérica, no? Bueno, no fue así. Ya después de 1955, ¿no? Llega el golpe. ¿Cuándo sí, bueno, a partir del golpe yo era un trabajador, o sea, ya había evolucionado un poco, había llegado a la juventud, había pasado de la adolescencia y había crecido porque económicamente había posibilidades extraordinarias de hacer cosas, sin darnos cuenta. O sea, movilidad social ascendente, le llaman. sí, y nos íbamos categorizando a partir del trabajo y poseíamos bienes a través de el beneficio que otorgaba el trabajo. Uh-huh. Entonces, eso a nosotros nos jerarquizó y nos instaló en la sociedad. Ahora bien, cuando se produce el golpe militar, se produce una gran desbandada porque nadie tenía previsto esto. Y entonces, claro, a pesar de que los medios de comunicación insistieron en que todo iba a ser mejor, el tirano prófugo, no sé cuándo, y bueno, levantaron inmediatamente una leyenda del libreto según ellos venían a propalar. Pero empezaron gente a caer en la cárcel, cantidad de gente en la cárcel, dirigentes de primera línea, todos a la cárcel. Entonces se produce una rebelión en el pueblo. O sea, nosotros sin querer empezamos una resistencia pasiva, pero militante. Ahí empezamos a militar por primera vez. Por ejemplo, el primer 17 de octubre sin Perón fue un hecho interesantísimo que no lo ha registrado la historia. Uh-huh. Nosotros salimos de la Plaza de Lanús, un grupo de 25 o 30 personas, hizo un cartel y queríamos ir a festejar el 17 de octubre. ¿Eso cuándo fue? ¿En 1956? 55. Ah, el mismo 55. 19 de octubre. Claro. Pese a las prohibiciones, digamos, de nombrar la palabra Perón. Hacía 2 meses que estaba instalada la dictadura. Claro, pues recordemos que hasta estaba prohibido decir Perón. El proceso de desperonización. Claro, exactamente, ¿no? O sea, antes de llegar ya a Avellaneda, porque volaban rasantes los aviones de la Marina patrullando todos los alrededores del Gran Buenos Aires. O sea, se estableció un régimen feroz de defensa de esa revolución. Uh-huh. Ya estaba muy bien planificado la toma del poder. Claro. No se trataba de tomar el gobierno, sino de tomar el poder. Sí. Y bueno, cuando nosotros hicimos esa marcha, cuando llegamos a una ciudad que se llama Gerli, antes de Avellaneda, ya cubríamos toda la avenida Pavón, o sea, una avenida ya la cubríamos toda, ya íbamos como 2.000 o 3.000 personas. Y sale una patrulla del ejército frente a unas cristalerías que ven ese entonces, cristalerías Papini,
y nos ametralla, y ahí quedan 2 o 3 muchachos tirados en el piso, heridos, algunos muertos, y nos desbandaron, ¿no? Todo. Claro. Esa fue la primera represión ya violenta con las armas que hizo la Revolución Libertadora. Pero bueno, para no hacerte larga la historia, se produjo un acontecimiento extraño, y la gente empezó a reaccionar, se sintió agraviada, se sintió agredida, y a partir de eso entonces empezaron a conspiraciones. Y no, vamos a ir a ver al general, vamos a ir a ver a Perón a Paraguay. Entonces estaba exiliado en Paraguay, Perón. Ya lo habían, a pedido de la dictadura argentina, lo habían a Perón condenado al interior del Paraguay. Lo habían mandado de Asunción a un pueblo que se llama Villarrica. Uh-huh. Y entonces nosotros pensábamos... Gobierno de Stroessner. Gobierno, sí, General, pero afín a la dictadura, en fin, claro. Era la orden. Era la orden, la rebelión contra la dictadura. Y entonces empezamos con gente notable realmente de la política a conspirar para ir a ver a Perón, para ir a buscar directivas, porque los dirigentes importantes ya estaban todos presos. Y claro, yo era el chepibe, yo era el muchacho que estaba en las reuniones, porque yo tenía un taller muy grande de carteles ahí, y letreros, y me conocía todo el mundo. Y como sabían que era muy peronista, me invitaban a las reuniones, porque yo era muy revoltoso en cuanto a esa fogosidad juvenil. Yo defendía, yo era peronista a muerte, de Perón. Y claro, entonces nos reunimos primero en un café que se llamaba Café Belgrano, después nos reunimos en la casa de otros amigos. Ya estaban ellos para ir a ver a Perón, los que eran dirigentes políticos, digamos, de alguna forma, de alguna medida. Cuando lo sacan de improviso a Perón del Paraguay y lo meten en un avión y lo mandan fuera de Paraguay, que anduvo 2 o 3 días peregrinando por el continente, no lo querían aceptar en ningún lado. O sea, era una orden de la revolución contra Perón. ¿Eso quién lo hace? ¿La misma Revolución Libertadora Argentina? ¿Lo sacan en un avión? No. ¿Sí? La misma. No, los metieron en un avión. Sí. Y lo sacaron de Paraguay. Ajá. Para que no Esa vayan Lo ustedes. sacaron de Paraguay, sí, entonces fue a Venezuela, no lo quisieron aceptar, fue a Colombia, no No, lo pero esa quisieron. parte no es muy conocida. Claro. Esa parte no. Claro, va a Venezuela, no la aceptan. No lo aceptaron, fue a Colombia, no lo aceptaron, y lo aceptaron temporalmente el presidente Arias en Paraguay de turista provisorio, pero no como exiliado político. Claro. Tal es así cuando se realiza la reunión, famosa reunión de los países latinoamericanos justamente en Paraguay, en Panamá. Ujú. A Perón le obligan Estados Unidos pide que salga Perón de Panamá y se tiene que ir a Nicaragua por una semana mientras se hacía la reunión latinoamericana en Panamá. Claro. Y vuelve a Panamá Perón, entonces pero estaba aislado completamente, estaba solo. Lo intentan asesinar, evidentemente, ¿no? ¿Cómo? En un momento lo intentan asesinar a Perón. Sí, bueno, hay muchas historias. ¿Cómo fue esa parte? Sí. No, pero eso fue posterior. Fue posterior. Sí. Ahí tiene una importancia fundamental Rosario. Por eso, qué linda oportunidad que tengo yo para contar la importancia que tuvo Rosario en eso. Un rosarino, un hombre de la noche de la Argentina, un hombre íntimo amigo de Aníbal Troilo, que fue su compañero, como dicen ahora, pareja de Tita Merelo. Un muchacho extraordinariamente inteligentísimo, brillante, muy astuto, se llama Rodolfo Martínez. Quizá nos estén oyendo algunos de los familiares de Martincho. Él había trabajado en las novelas, en las radionovelas de entonces, en Buenos Aires, de Atilano Ortega Sanz y todo eso, unas novelas costumbristas que se pasaban por la radio. Uh-huh. Y a él le había puesto, a Atilano Ortega Sanz, le había asignado un nombre Martincho, porque era Rodolfo Martínez. Y entonces Martincho se llega a Panamá unos días antes que llego yo. Y le ofrece a Perón, porque Perón no tenía un centavo, no tenía dinero, había salido con lo puesto, Claro. ni ropa tenía. Y le ofrece dinero, le ofrece 10.000 pesos, $10.000 le ofrece Martincho.
y en general se lo agradece, pero nosotros somos, pero se hace muy amigo y entonces lo desplaza a Venezuela para realizar un proyecto que tenía ya pero mentalizado que podía realizar. Justo en esa instancia que estaba en la preparación de eso llego yo. Perón estaba aislado totalmente, o sea, no tenía contacto con nadie, no tenía dirección de nadie, no había posibilidad de comunicarse con nadie en la Argentina. Fíjate qué cosa insólita, ¿eh? Después de ser el hombre más poderoso que había en el país, estaba aislado. Aislado completamente. Y entonces llego yo, déjeme explicarle por qué llego yo. Claro. Saltamos al... Le pedimos que se acerque un poco más al micrófono, por favor. Sí, la causa que llego yo es que esta gente que estábamos preparando para ir a la entrevista, a ver a Perón para buscar directivas, cuando cuando Perón ya aterrizó en Panamá, dijeron, no, nosotros no podemos ir, la familia, el trabajo, las prioridades, además gasto y no sé, en fin. Las cosas naturales, razonables, por supuesto, porque salir a Paraguay era ir en colectivo, por ejemplo, en ese tiempo, pero irse a Panamá era otra cosa. Entonces el Che Pibe, que era el que se va a Mate y la reunión, le dijo, yo voy a ir a ver a Perón. Y dijeron, che, pero vos, negro, vas a ir. ¿Vos? Sí, era yo, sí. Y vos vas a ir como diciendo, vos sos un perejil que vas a ir a ver a Perón. Entonces todo ahí me dijeron, no, pero escúchame, ¿cómo vas a ir vos a ver a Perón? Y entonces subieron los otros y dicen, pero no, Perón te va a dar bola a vos, anda, ¿cómo? Y dije, no, yo voy a ir. Pero de verdad, no, estás loco, ¿cómo vas a ir vos? O sea, era lo menos previsto posible, inconcebible. Y yo vendí de emergencia en mi casa, yo había hecho una casita con mucho sacrificio y un terreno que tenía y lo rematé. Y en una semana ya tenía el pasaje. Y el pasaje era irse de Buenos Aires a Chile. Y después... Y de Chile pasar a Valparaíso, tomar un barco italiano hasta Panamá. Tomé el vapor Uso di Mare en el puerto de Valparaíso y me bajé en Colón. Y ahí y cuando bajo en Colón resulta que a Perón se acababa de mudar de Colón a Panamá. Así que yo no encuentro. Entonces yo, una valijita de cartón, llego ahí, andaba... Y los taxistas creían que yo era un turista más y me querían llevar a los burdeles, a las casas de las chicas alegres. Y no, digo, ¿quién conoce dónde vive Perón? No, nadie, no, Pelón, decía Pelón, no está más acá. Hasta que apareció un negrito muy simpático y me dijo, yo conozco dónde vive el general Pelón, yo te llevo. Y me cobró $25 o algo así, y me llevó a Panamá, 100 kilómetros de Colón a Panamá. Y llegamos a un barrio muy bonito de plantas, en la vereda plantas de naranjos en flor, o sea, muy bonito. Y un chalecito estilo californiano, pero muy modesto. Y ahí vive Pelón. Le pagué, bajé y golpeó la puerta. No había nadie, no tenía guardia, no había nadie. Y sale un señor y señor, digo, ¿acá vive el general Perón? Sí, me dice. Vea, yo vengo de Lanús, me vio con cara de paisano, ¿no? Y me dijo, bueno, dice, espera un momentito, dice, digo, ¿está el general? Sí, dice. Dije, espera un momentito. Y lo esperé, al minuto salió y me dice, pase. Y entré en un living chiquito, como este estudio, muy pequeño, que había un sillón y una mesita, y ahí de repente aparece como si fuera un sol, así que inclinando la cabeza, así, característica de él. Sí. Bienvenido, y entonces ahí empezamos una charla. Es decir, fue un recibimiento emocionante, todavía me emociono, a tantos años me emociono porque fue el sueño del pibe. Claro. Y claro, bueno, para sintetizarle, porque las anécdotas son bonitas, pero cuando se hacen largas son ahora vamos a matizar un poco con información deportiva y después nos cuenta cómo fue su estadía allí en Centroamérica. Excelente. Hablamos